¿Por qué hacer este cambio al gobierno? ¿Por qué a relaciones exteriores, digamos? Son completamente diferentes. ¿Qué te llama la atención? Es cierto, llevo ya un cierto camino recorrido en el sector privado. Sin embargo, lo he ido modificando también de acuerdo a ciertas creencias personales, que es servir a mi país. Yo creo, en lo último en lo que estoy ahorita realizando son esfuerzos anticorrupción de Citigroup, y creo que es algo que necesita mi país. Por eso me he enfocado ahorita en ese tema. Hay muchas cosas dentro del sector privado que uno puede llegar a realizar. Es algo que el servicio exterior mexicano es algo que ya lo he intentado antes, no tuve la oportunidad de entrar, pero creo que es un gran lugar para desarrollarme en el servicio a México. Siempre he tenido un gran gusto por la historia del mundo, luego fui desarrollando más gusto por la historia de México, y poco a poco fui descubriendo la parte de la historia de la política exterior de México. De hecho, no conocía que existía el servicio exterior hasta que entré a la carrera de Relaciones Internacionales, y ahí fue donde vi realmente el gran trabajo y además el gran esfuerzo que ha hecho la política exterior de México por hacer esfuerzos tan como el Tratado de Tlatelolco, cosas tan históricas que ha logrado el país, a pesar de que no somos una gran potencia. Sin embargo, hemos tenido liderazgo en muchos temas internacionales. Eso siempre me ha llamado la atención y creo que podría contribuir ahí. ¿Qué harías en una situación, siguiendo lo que comentas? Primeramente, me pondría a pensar por qué le es tan urgente. O sea, realmente si es una cuestión de vida o muerte, en un término muy coloquial, si no, realmente pues buscaría que fuera que estuviera completo toda la documentación, pero dependiendo también de la situación. O sea, si fuera algo realmente que también tendría que pensar qué me está argumentando para podérselo expedir, y eso haría, digamos que, ¿cómo decirlo?, tomar la decisión dependiendo de las condiciones. ¿Podría llegárselo a expedir? Tal vez sí. ¿Qué harías si alguien te acusara de corrupción, en este caso? ¿Cómo te defenderías? ¿Cuál sería tu argumento? Que lo demuestre. ¿Qué harías, por ejemplo, si te encuentras con un jefe que está incurriendo en prácticas de corrupción? Digamos, esto relacionado con tu experiencia Claro. en materia anticorrupción. ¿Cuáles serían los pasos institucionales, en tu opinión, que la Secretaría de Relaciones Exteriores debería tomar? Pensaría en ir a la unidad de control interno dentro de la misma institución, y tengo entendido que también hay una parte representativa de la Secretaría de la Función Pública con funciones similares dentro de la Cancillería. Haría un reporte. Muy bien. Mi última pregunta sería, ¿tú crees que la política exterior de México promueve la seguridad de sus ciudadanos? Digamos, ¿crees que está vinculada la política exterior con la seguridad de su población en el exterior? Sí. ¿Cómo? ¿Y cuáles son los mecanismos en tu opinión? Claro. Tan solo, hay que pensar, pues, ¿dónde hay más mexicanos en el extranjero? En Estados Unidos. Esa es la misma razón por qué hay tantos consulados allá, y es porque realmente hay una necesidad de proteger a los ciudadanos en los Estados Unidos, pensando, la historia que tenemos con nuestro país, nuestro vecino del norte. Entonces, ha sido, incluso desde el principio del siglo anterior, cuando se empezaron a ver los problemas que vendrían en la relación con los Estados Unidos. Tal vez lo estoy enfocando demasiado ahí, pero porque por cifras es donde puede haber más probabilidad que existan inconvenientes. Entonces, ¿cómo decir? ¿Está haciéndolo México? Claro que lo está haciendo. Con el simple hecho de observar cuáles son los recursos que se les enfoca a esa materia, podemos ver que realmente es una preocupación que tiene la Cancillería. Gracias. Buenos días. Buenos días. Jesús. ¿Qué opinas de la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción que está debatiéndose ahorita en el Congreso mexicano? Bueno, ya se emitió el decreto, las leyes están a un año de entrar en vigor. Considero que
es un buen inicio. No es tan robusto como otros sistemas, como por ejemplo Alemania es muchísimo más restrictivo con sus funcionarios públicos. Aquí la ley lo deja mucho a criterio del propio funcionario. Creo que ahí debería ser un poco más restrictiva en cuanto a límites, porque dejarlo a un criterio de que si considera que hay conflictos de interés, por ejemplo, creo que da ambigüedad. O sea, es un gran paso, pero ¿por qué es un gran paso? Porque sí se le había dado importancia, como por ejemplo la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, es una ley de 2004. Sin embargo, no tenían los dientes que debería tener. Se está haciendo y eso obedece a una necesidad social y política, es una demanda que siempre ha existido en la sociedad mexicana. O sea, después de la demanda de democratización de mediados del siglo anterior, que terminó en el cambio político en el año 2000, sin embargo, la parte de la corrupción ha sido algo que nos han cuestionado muchas veces y nos ha provocado muchos inconvenientes. Y bueno, ejemplos hay, creo que no es el caso citarlos, sin embargo considero que es un buen esfuerzo, pero que debemos seguir enfocándonos, dando seguimiento y también darle más fuerza a la sociedad civil. Está sucediendo también, pero compromiso de toda la población, no solamente del gobierno, porque si existe alguien corrupto, no solamente es el funcionario, sino el que le da el soborno. Ok. Sé que no eres abogado, pero ¿qué harías si estás adscrito en una embajada, vamos a poner en Centroamérica, y de repente te enteras que hay un connacional detenido? Todo ciudadano fuera de su país tiene derecho a protección consular y a solicitarla, y deben de respetar dicho derecho las autoridades locales. O sea, para que no es protegerlo o quitarlo o eximirlo de alguna culpa, porque probablemente sí haya caído en alguna falta. Sin embargo, debemos verificar que se le trate con el debido respeto, no se violen sus derechos humanos. Exigiría que se respetara su derecho de protección consular. Okay. Y si cuando entras y lo ves, resulta que está golpeado y te dice que lo detuvieron hace 5 días y que lo han estado torturando, ¿qué crees que deberíamos hacer ahí? Levantar una queja. ¿Levantar una queja ante quién? No conozco, bueno, dependería del país, no conozco cuál sea exactamente la institución dentro del país, ¿no?, que atienda a los migrantes, o que debería también Procuración de Justicia. Muchas veces depende del caso, de la situación, pensar que autoridades estuvieron involucradas y consultar y preguntar, a ver, de acuerdo a la ley, no conozco la ley local del país, de cuál va a ser. Sin embargo, consultar, buscar y ver y levantar una queja, porque realmente ahí hay una violación clara de derechos humanos, y pediría hablar con él. Si no me lo permitieran, todavía lo agregaría más a la queja, porque siguen cayendo en una violación de sus derechos consulares. Gracias. Gracias, hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Veo que tratas temas de compliance, de transparencia. ¿Cuál es tu opinión del Grupo de Basilea? ¿Por qué los actores deberían de cambiar? ¿Y esto cómo repercute, por ejemplo, en las prioridades de agenda de la política exterior de México en cuanto a la corrupción? Desconozco el tema. Bueno, mi segunda pregunta es, cambiando completamente de tema, ya te hicieron preguntas de protección consular, asumiendo que de repente te asignaran a la Misión Permanente de Naciones Unidas y te encargaran de la Comisión de Presión y Comités de Asamblea General. Ok. Bueno, si pensara la parte del presupuesto para México, Naciones Unidas, tendríamos que pensar primero cuáles son las prioridades para el país, o qué queremos, qué agenda queremos seguir adelante dentro de Naciones Unidas. Ahorita estamos buscando, acaba de ser la sesión de la Asamblea General, estamos buscando la parte del Fondo para la Paz Sustentable, ¿no?, y también la parte de la Agenda 2030, que va también relacionado. Pensaría
que debemos considerar proyectos, o sea, aparte de que cómo enfocarlo, pero al final es qué proyectos realmente pueden dar una paz sustentable, desarrollo social. Todo es parte del enfoque que le estamos dando ahorita al tema, ¿no? En Naciones Unidas, también los Fondo Verde, y pensaría realmente en proyectos, considerando, para empezar, quién, cómo y cómo realmente puede causar un impacto y en qué zonas podemos hacer un impacto. Y creo que sería muy bueno buscar proyectos hacia Centroamérica, que al final es nuestra área cercana de influencia, o debería ser, como pensando en los 80, por ejemplo. La postura que México debería de tener ante estos hechos. Claro. Para empezar, México siempre ha condenado los actos terroristas, o como se lo considera como tal, un grupo extremista. Creo que México debería seguir condenando actos terroristas, actos contra la paz internacional, porque es parte de su trayectoria. Entonces, seguir esa parte del camino, porque realmente le ha dado mucho beneficio a México como imagen hacia el exterior, llevar esta parte de la agenda de paz, porque realmente esa ha sido nuestra historia, nuestro desarrollo histórico como política exterior, por cuestiones previas de intervenciones hacia nuestro país. Creo que además de pronunciarse, podría incluso dar cierto apoyo, digo, todavía ahí no habría solicitud para que entremos como operaciones de mantenimiento de la paz, porque así funcionan. Estoy recordando, si es un intervencionismo, yo creo que no, porque al final te están solicitando que ingreses y des ayuda humanitaria a través de los cascos azules mexicanos, por ejemplo Haití, y considero que podríamos buscar apoyo en cuestiones electorales. Digo, Nigeria no tiene tantos problemas al respecto, pero podríamos dar ayuda en nuestra experiencia en cuestiones de electorales, pobreza, medición de pobreza, pero mantener básicamente la condena contra el terrorismo. De mi parte sería todo, nuestro seguimiento. Gracias.